Tenemos un cordón muy bueno. Hola compañeros y compañeras del canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de proceso MIG y particularmente con electrodo de acero inoxidable 308L de 0.8 o .30. Aquí le vamos a dejar la referencia, la cual estamos utilizando. Con proceso MIG podemos también trabajar lo que es el flux. Aquí pueden anotar la referencia. Nosotros siempre trabajamos alambres delgados, ya que pues en la empresa lo que hacemos son trabajos de materiales delgados. Si trabajamos con placas mucho más gruesas, es mejor aumentar el diámetro del alambre para hacer un depósito pues más grande de material. Listo. Igualmente tenemos el alambre macizo para acero al carbono, referencia ER70S. Ya tenemos acá nuestra fuente o máquina MIG. Por ejemplo, esta máquina es una máquina de buena calidad, la cual nos trae una tabla donde nos da unos parámetros con la cual trabaja la máquina, espesores de material, cómo debemos acomodarla. Otra cosa es la polaridad. En este caso, para cambiar la polaridad de esta máquina, debemos zafar estos tornillos y cambiar los cables para así cambiar la polaridad en caso de que vayamos a trabajar con este alambre flux. Ya para el acero inoxidable y el macizo para acero al carbono no hay necesidad, simplemente siempre va a ir el positivo a nuestra antorcha y el negativo a la masa. Listo. Entonces ya vamos a proceder a hacer el montaje del rollo. Listo, vamos a proceder entonces a hacer el montaje de nuestro alambre. Es presentación de 5 kilos. Este también viene de presentación de 15 kilos y de 1 kilo. Entre más grande sea la presentación, pues va a ser más el ahorro a la hora de comprar, pues de hacer los trabajos. Vamos a tener un ahorro significativo en el precio por kilo de material o de electrodo continuo. Listo. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque se nos puede llegar a desenvolver y hacer un nudo. Entonces, con mucho cuidado, desenvolvemos nuestro alambre, siempre seguros de lo que vamos a hacer, porque si se nos desenvuelve, tenemos un enredo ahí. Entonces, siempre sujetamos el lado que se va a desenvolver y cortamos el sobrante. Y ya aquí procedemos a la guía. Listo, apenas ingrese a nuestra funda guaya por donde va a salir nuestro alambre, ya procedemos a apretarlo. Siempre fijarnos de que el rodillo esté en el número de alambre que estemos utilizando, en este caso 0.8 o .30. Listo, porque si lo tenemos en la posición más grande, .35, ¿qué pasa? Se va a patinar y no va a hacer el suministro del alambre correctamente. Si lo ponemos en la ranura pequeña, va a haber un estrangulamiento o una presión excesiva y se va a deformar nuestro electrodo, lo cual va a también generar un ripio, el cual se va a ir a nuestro motor y se puede deteriorar rápidamente. Damos un aprete que no quede muy suelto el rollo ni muy ajustado. Si nos queda muy suelto, cuando iniciemos la soldadura, esto se puede empezar a desenvolver solo y lo mismo, se nos va a hacer un nudo y vamos a tener pérdida de material porque nos va a tocar cortar. Bueno, se nos va a complicar ahí la cuestión. Si lo tenemos muy apretado, pues vamos a generar una fuerza excesiva. Ya el motor nos va a tener que hacer mucho más fuerza para poder jalar el rollo. Entonces ya el motor se va a deteriorar también más rápido. Listo, muchachos, los invitamos entonces a que exploren nuestro canal. Tenemos ya videos donde hablamos más sobre el tema de cómo conectar nuestra máquina desde ceros. Entonces vamos a proceder ya con el video y vamos a hablar de gases. En este caso tenemos mezcla o Agamix, que es una mezcla entre argón y CO2, el cual tiene un contenido de 75% argón y 25% CO2. Y esta otra es 100% argón. ¿Qué necesitamos? Necesitamos siempre tener nuestro regulador. En este caso
este nos muestra estos dos relojes. Uno es la presión que está interna en nuestro cilindro, la segunda es el flujo con la que vamos a trabajar, la que va a salir por nuestra antorcha. Otra cosa que a tener en cuenta, la mayoría de relojes vienen para trabajar con dos gases, con argón y CO2. ¿Qué cambia? Siempre el argón va a venir, la rosca va a venir hembra y el manómetro debe tener la tuerca que va a ser el macho. ¿Qué pasa en este caso? Cuando vamos a utilizarlo en nuestro reloj de pronto en un sistema de gas CO2, como en este caso, vamos a tener que mandar a hacer este accesorio o comprarlo. Donde venden el gas, la mayoría de proveedores venden este acople, el cual va a ser para poderlo conectar nuestro reloj que viene macho a una pipa o cilindro de CO2 que viene macho, ¿cierto? Entonces aquí lo pueden observar. Sin este acople lo podemos ingresar a nuestra pipa de argón. Ya para CO2 debemos utilizar el acople hembra-hembra para poder hacer la conversión ahí, listo. Entonces vamos a proceder, vamos a trabajar entonces a hacer unas pruebas con Agamix. Listo muchachos, no olviden siempre los implementos de seguridad personal, siempre los guantes, nuestra careta que es primordial, gafas adicionales si hay, debemos pulir, nuestro gorro o capuchón y una chaqueta adecuada para el proceso que vayamos a hacer. Cuando hacemos procesos de soldadura MIG o revestida, siempre vamos a utilizar una protección mucho más gruesa, que nos evite más las chispas. Cuando tenemos o vamos a trabajar proceso TIC, podemos utilizar algo más cómodo, ya que pues, el proceso no va a generar chisporroteo y pues vamos a trabajar más cómodos. Listo muchachos, entonces pasemos a las pruebas. Con el acero inoxidable vamos a tener que hacer buena limpieza a la hora de hacer nuestros trabajos, ¿cierto? En este caso vamos a limpiar con solvente la superficie para quitar cualquier impureza o grasa y se nos facilite más el proceso y no vaya a haber más adelante oxidación por falta de limpieza. Listo, vamos a utilizar siempre un cepillo de cerdas de acero inoxidable. Recuerden siempre, si usan el cepillo para acero, no van a utilizarlo para limpiar de pronto una parte metálica en hierro, acero al carbono, ya que esto se contamina y se va a transferir luego la contaminación a nuestra pieza de acero y va a mostrar a futuro oxidación. Entonces ya procedemos acá a encender nuestra máquina. La calibración es igual con el proceso al carbono. Siempre vamos a tomar un amperaje o voltaje base y vamos a regular nuestra máquina de la perilla pues de la salida del alambre para compensar. Listo. Vamos a utilizar un parámetro que nos dice la máquina y vamos a ver si sí, en ocasiones no da, pero vamos a probarlo en el número 2, nos dice que en el número 2 y la salida de alambre a 50. Listo. Lo tenemos en el 2, vamos a ponerlo en 50. Y vamos a ver qué tal lo hace. Listo, vimos un chisporroteo o una salida de alambre muy alta. Entonces que de 50 lo podemos bajar al número 40, que es la velocidad de alambre. Aquí tenemos adicionalmente nuestra pinza amperimétrica, la cual les va a mostrar en qué amperaje real estamos trabajando. Listo, entonces vamos a proceder a hacer otra prueba. Vemos que mejoró. Ya ahí es el avance. En este caso lo podemos hacer de empuje o de arrastre. Con la limpieza vamos a esperar un momento, no lo vamos a tomar inmediatamente que terminemos de soldar. Esperamos que se refrigere un poco y vamos a hacer una pequeña limpieza. Ya que si lo tomamos muy caliente, con mucha temperatura, no va a quedar brillante, sino que va a quedar como amarillo y no va a ser fácil de quitar luego, ¿cierto? Si lo tomamos ya muy frío, no va a quitar la parte negra, no va a dar pues este color. Entonces hay que esperar unos segundos que tome una temperatura y ahí sí procedemos a
hacer la limpieza. Vimos que hay igualmente mucha salida de alambre o un avance muy lento. ¿Por qué? Porque quedó muy abultada la soldadura. Entonces podemos proceder a bajar un poco nuestra salida del alambre sin mover nuestro amperaje. Y vamos a proceder, en este caso lo vamos a hacer en sentido de arrastre. Vemos ya un cordón con mejores características, más pulido. Lo mismo, esperamos un momento. Lo estamos haciendo con Agamix, con mezcla. Estamos trabajando a un promedio de 50 a 60 amperios, para que tengan ahí en cuenta. Podemos aumentar más el voltaje o el amperaje, ya que esto es una placa mucho más gruesa. Vamos a subirlo a 80, entre 80 y 70 amperios, listo. Vamos a dejarlo tal cual es la salida de alambre, vamos a ver qué tal lo hace. Hacemos un movimiento lineal. Cuando usamos oscilación, cuando debemos hacer una pega, dependiendo la pega o el ancho pues de la junta, igualmente vamos a hacer una pequeña oscilación, no muy brusca, una oscilación lenta para hacer un buen depósito. En este caso, como estamos practicando, estamos ensayando, tenemos unas ranuras, entonces hacemos un cordón estrecho, solo lineal. Vemos cómo queda el cordón. Simplemente subimos amperaje, ya queda un cordón más pulido, más bajo. Igualmente en este tipo de soldadura podemos manejar los tipos de transferencia, el cual es cortocircuito y la transferencia por spray, que es donde tenemos el máximo amperaje, tenemos una salida de alambre muy alta. Ya vamos a ver acá la salida. Vamos a hacer otra prueba. Estamos a 100 amperios aproximado. Este es un equipo a 110 voltios. Hay equipos que van a dar mucho más amperaje, entonces estamos trabajando con un equipo a 110 de trabajo profesional. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Ya escuchamos un sonido más parejo. En este caso tenemos que hacer un avance mucho más rápido, ya que tenemos una salida de alambre muy alta. Entonces va a haber mucho depósito de material, entonces tenemos que avanzar un poco más rápido. Esto que se hace en materiales de gran espesor, pues de 1/4 o 3/16 hacia arriba podemos hacer este tipo de transferencia y nos van a quedar cordones muy bien y va a haber una buena penetración. Listo. Igualmente esperamos, como hay más temperatura, debemos esperar un poquito más a que se refrigere para luego hacer la limpieza. Vamos a hacer un cordón, una oscilación, la vamos a hacer lenta. Vamos a ver qué tal lo hace. Vemos un buen depósito, tenemos un depósito alto de material, tenemos una salida alta, un amperaje promedio de 80 a 90 amperios, ya que nuestra máquina pues, es por puntos, tiene hasta el punto 5. Hemos ensayado con nuestra pinza amperimétrica para darles a ustedes el amperaje real que da la máquina. Aquí vemos el color amarillo, ya que hice una limpieza muy rápida y vemos que se puso como amarillo. Es por eso, por el tema de la temperatura. Pero vemos un cordón bueno. Uno lo puede
Para una lámina delgada lo podemos trabajar entre 60 y 50 amperios. Vamos a bajar entre el 20 y el 30. Ya eso depende mucho de la máquina que ustedes tengan, ya es simplemente dejarlo en un amperaje de referencia y simplemente graduar o compensar con la salida del alambre, listo. Si hay que subir o hay que bajar. Vamos a hacer una prueba en calibre más delgado. Para proceder a cambiar el tipo de gas vamos a utilizar 100% argón. En este caso estamos usando Agamix. Listo amigos, vamos a proceder a hacer una prueba en lámina calibre 20. Vamos a graduar acá la máquina entre 50 y 60 amperios. Vamos a ver qué tal está la salida de alambre, si debemos aumentar más amperaje, a ver qué pasa, listo. Podemos subir más el amperaje, entre 80 y 70, vemos que queda un punto muy abultado. Siempre que vayamos a soldar una placa de lámina, sea con proceso TIC o con proceso MIG, debemos hacer unos amarres muy cercas para luego hacer nuestra soldadura continua, ya que si lo hacemos de esta manera se nos va a empezar a deformar mucho la lámina y entonces va a quedar como en olas y no va a quedar pues bien presentable nuestra unión, listo. Vemos ahí quedó ya un punto más aceptable. Vamos a hacer una pequeña limpieza. Entonces, aquí vemos lo que pasa con el cepillo. Vamos a rayar mucho el material. Preferiblemente cuando hagamos esto pues vamos a tener que dar un pulido, disco flap, ciertos números de grano para ir eliminando las rayas y luego de último proceder a hacer un satinado dependiendo el material que tengamos, listo, o el terminado que queramos dar. Y dar, en caso tal, en uniones donde no vayamos a pulir, tenemos que dar gel decapante para quitar el negro o el quemón o la película, porque eso es algo oxidante. Si lo dejamos así, el cordón se va a oxidar con el tiempo, entonces siempre hay que o darle gel decapante o hacerle una limpieza, un pulido, listo. Bajamos un poco el alambre, vamos a ver qué tal lo hace. Quedó mucho mejor. Ahí es donde yo les digo que ya comenzamos a compensar, dependiendo la máquina que tengamos, comenzamos a compensar solo con la salida de alambre, listo. Ya aquí subimos a 80 o 70 amperios, está promedio el equipo. Ya vimos un punto más bajo. Con MIG podemos utilizarlo en láminas delgadas, sí. ¿Qué pasa? Que vamos a tener siempre un cordón muy abultado. En láminas delgadas, ¿yo qué les sugiero? El proceso TIC es lo mejor. ¿Por qué? Porque nos va a quedar unos cordones más presentables, va a ser menos desgaste pues en la pulida, en la organizada de la pieza, que con proceso MIG. El proceso MIG para productos metálicos o estructuras más de gran espesor o más gruesas, tuberías, donde no necesitemos dar un buen terminado, pues podemos dejarlo, limpiarlo, hacerle su respectivo decapado con el gel decapante y listo. Pero en materiales muy delgados lo mejor es el proceso TIC, listo. Para los que hacen cocinas o productos metálicos con tubería muy delgada, el proceso TIC es lo mejor. Ya vamos a proceder entonces a cambiar nuestro gas. Vamos a pasar de mezcla a ver qué diferencia hay. Y lo vamos a poner a 100% argón. Como estoy trabajando amperajes bajos y láminas pues delgadas, vamos a tener un flujo de 5 litros por minuto. Ahora que subamos y hagamos una prueba con un amperaje alto, vamos a subirlo a un máximo de 10, ya que estamos en un área donde no hay corrientes de aire, entonces lo podemos trabajar a un máximo de 10. Ya porque lo subimos, por el tema del amperaje y la temperatura. Entonces vamos a proceder a hacer la prueba. Acá sin mover el parámetro que teníamos en lámina delgada, vamos a ver si cambia. Vemos que sí cambia. Incluso hay un destello en el arco diferente, que como se veía ahorita. No sé si en la cámara se logra ver, pero yo sí lo noto. Es un destello mucho más azul, más claro. Vamos a hacer otra prueba. El parámetro se siente diferente. Sin mover la máquina se siente diferente. Vamos a hacer otro punto.
Listo, vemos que al cambio del gas siempre hay una diferencia en el parámetro de la máquina, se siente diferente, ya tenemos que graduarla diferente. Ya vamos a ver que podemos bajar un poco más el amperaje, vamos a probarlo otra vez. Lo mismo acá en el número 30 de salida de alambre. Ya vamos a ver si tenemos que aumentar, pero el amperaje sí se siente como con más fuerza. Listo. Vamos a ver qué tal lo hace. Es que lo hace mejor. Vamos a hacer otra prueba, vamos a aumentar la salida del alambre. Y ahora vamos a ensayarlo con una salida de alambre más baja. Estábamos en el 3, ¿cierto? Lo ensayamos, este último punto, elevada la salida del alambre, vamos a trabajarlo por debajo del 3. Ya vamos a hacer una limpieza. Vemos los puntos. Entonces, los compañeros que trabajan láminas delgadas y quieren hacer proyectos con acero inoxidable, pues esta es un tipo de presentación, ya es acomodar nuestra máquina dependiendo pues el gas. En este caso es un calibre 20, podemos hacer un cordón, vamos a tratar de hacer un cordón. Vamos a ver qué tal queda. Con el proceso MIG siempre vamos a tener un depósito de material más alto, entonces vamos a tener que pulir más que incluso con el proceso TIG. El proceso TIG nos va a quedar un cordón más plano, incluso en este caso se puede fusionar. Entonces va a ser mucho más fácil a la hora de dar el terminado, va a ser mucho más fácil. Vamos a ensayarlo nuevamente, vamos a ensayarlo pero en este material más grueso. Igualmente vamos a ensayarlo en un amperaje más alto, entre 80 y 90, una salida de alambre de 40. Vamos a hacer una pequeña prueba. Esperamos un momento. Vemos un cordón muy bueno. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El tipo de gas con que vayamos a trabajar, la pieza que vayamos a trabajar. En este caso con el Agamix nos fue muy bien, también trabaja muy bien la máquina. Con argón también se siente un arco diferente, ya que este es un gas inerte y este ya pasa a ser, esto es una mezcla de argón y CO2, pero al tener CO2 ya pasa a ser un gas activo, ya sería proceso MAC, el que llaman proceso MAC. MIG es gas inerte, listo, lo único que cambia es esto, el tema del gas, MIG MAC, listo. Vamos a proceder a hacer otra prueba, vamos a hacer una oscilación, vamos a hacerlo con el argón, vamos a hacerlo a 80-90, vamos a aumentar un poco el alambre y vamos a ver qué tal nos queda. Siempre vamos a llevar la salida del alambre entre 7 y 9 milímetros aproximadamente desde la boquilla de contacto al metal base, listo. Ya vamos a proceder a limpiar. Vamos a ver qué diferencia hay entre el cordón con mezcla y el cordón con 100% argón. Aquí tenemos el cordón con argón 100% y mezcla. Vemos que son dos cordones muy similares.
¿Qué cambia? Los parámetros de la máquina ya son diferentes, un poco diferentes, la salida del alambre, incluso el voltaje o el amperaje. Con el argón, incluso en ocasiones debemos mermar un poco el amperaje con respecto a la mezcla. ¿Listo? Listo, compañeros, voy a enseñarles un poco, a explicarles sobre el tema del sentido en el que vayamos a soldar, sentido de empuje, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, sentido de arrastre. Listo. ¿Qué pasa con el sentido de arrastre? Vamos a tener una mejor penetración en el material base. Listo. Y un mejor control del charco de fusión. Pero ¿qué pasa? La visibilidad se nos va a tapar un poco por el tema de que la antorcha va a ir cubriéndonos por donde vamos a tener que hacer nuestra pega. Entonces esa es una dificultad. En el sentido de empuje vamos a tener mayor visibilidad, vamos a tener un poco menos de penetración, pero igualmente lo podemos hacer, ¿cierto? En sentido de empuje. Esas son las dos situaciones que en este proceso lo podemos hacer, en las dos. Ya depende mucho de cada uno de nosotros, como la pericia que tengamos a la hora de soldar, listo, la experiencia. Y cómo se sientan más cómodos. Listo, amigos, ¿qué debemos tener en cuenta? En materiales delgados con proceso MIG, con este proceso en acero inoxidable, pues vamos a tener unos puntos muy abultados. Podemos graduarlo y dejarlo un poco menos abultado, pero sin embargo va a haber siempre un depósito de material más alto. En láminas delgadas de calibre 20 hacia arriba, calibre 22, calibre hasta 24 con proceso TIC nos va a ir súper bien. Va a ser mucho más fácil la limpieza que con proceso MIG. De calibres 18, 16, 14 y hacia abajo o de más espesor, con este proceso nos va a ir súper bien. Va a ser mucho más rápido también el aporte de material que con proceso TIC y que con electrodo revestido. Esto es una muy buena inversión para aquellos que de pronto no la tienen. Para acero al carbono o para aceros inoxidables, en producción se va a notar mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque es un proceso semiautomático. Es mucho más fácil para los que de pronto están iniciando o quieren iniciar por hobby, hacer sus proyectos en la casa. Este es un proceso que es muy rápido de aprender. Para los que ya tienen taller y trabajan siempre con electrodo y de pronto les ha dado temor o de pronto creen que el primer gasto o la primera inversión es muy alta porque pues, debemos tener un cilindro, debemos tener nuestra máquina, es mucho más costosa que un equipo de revestida. El consumible también es un poco costoso, pero a comparación del electrodo nos va a dar mucho más rendimiento. Los procesos de soldadura se van a agilizar mucho más, el armado va a ser mucho más rápido. Los que de pronto han tenido la experiencia nos lo dejan en los comentarios para que los compañeros se den cuenta de la calidad pues que es tener una máquina esta en el taller. Entonces nos va a dar mucho más rendimiento porque una máquina semiautomática va a ser muy fácil el aprendizaje, es tener en cuenta ciertos parámetros para acomodar nuestra máquina, ciertos consumibles como es la boquilla de contacto, que es primordial, que es como el nombre lo dice, es la boquilla donde nuestro electrodo continuo va a hacer contacto. Cada vez que se desgaste, ese es el problema más particular que puede pasar en nuestro taller, que se desgaste y ya la máquina empieza a trabajar mal, y es por este problema, boquilla de contacto. Siempre les recomiendo una máquina que sea de dos procesos. En este caso esta es de un solo proceso, solo viene proceso MIG, pero en la mayoría en el mercado se encuentran de proceso MIG y MMA. Esas trabajan muy bien. Muchachos, estamos llegando al final de nuestro video. Espero nos dejen su like, se suscriban a nuestro canal, dejen sus comentarios, dudas, inquietudes, siempre vamos a estar al pendiente de ellos. Aprovecho para darles un saludo a los suscriptores, a las personas que nos apoyan dentro y fuera del país. Gracias a ustedes por el apoyo, el canal va creciendo, eso nos motiva a seguir compartiendo este tipo de contenido. Entonces, muchachos, nos estamos viendo en unos próximos videos y hasta la próxima.